Tenemos 5 que faltan 8 o 10 personas.
Bueno, no llegó nadie más, entonces me confirman si me escuchan. Sí, señor. Bueno, entonces empecemos sin más dilaciones. El día de hoy vamos a hablar un poco de la introducción a los circuitos, pero para hacer esa introducción tenemos que hablar de los componentes o dispositivos electrónicos básicos que vemos por ahí. Eh, Hablemos primero de algo que se llama capacitor o condensador. Y pues denominemos entonces capacitancia. Capacitancia siendo la característica principal de estos dispositivos que se conocen como capacitores o condensadores. ¿Listo? Entonces, nosotros cómo definimos un capacitor. Básicamente un capacitor o un condensador es una combinación de dos conductores cualquiera. Una cosa particular que nosotros hacemos es que a esos conductores, en el caso de un capacitor, los llamamos platos o placas. ¿Listo? Cuando ustedes tienen dos conductores y hacen que haya carga en los mismos, ustedes pueden crear una diferencia de potencial entre los dos, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es tener una placa cargada con carga positiva, el otro con carga negativa, y si ustedes las enfrentan, las acercan una a la otra, existe una diferencia de potencial y esto hace que aparezca un campo eléctrico. ¿Listo? Un momento que hay gente que quiere entrar. Listo. Entonces, la cuestión es, ¿cómo podemos nosotros decir o calcular cuánta carga le podemos poner a esas placas eh, para producir un determinado voltaje? O al revés, si nosotros a las placas les ponemos un determinado voltaje usando una pila, ¿cuánta carga somos capaces de poner en las placas? ¿Listo? Entonces, a partir de experimentos que se han hecho, lo que se ha visto es que la cantidad de carga que uno puede poner en esas placas es linealmente proporcional a la diferencia de potencial entre los conductores. Es decir, Q es linealmente proporcional a la diferencia de potencial. Eso quiere decir que debe haber una constante de proporcionalidad. Para que esto pueda ser un igual, debe haber una constante de proporcionalidad que vamos a llamar C. ¿Listo? Esa C es la que yo voy a llamar capacitancia. Entonces miremos esa ecuación. Esa ecuación es idéntica a Y igual a mx más b. No sé por qué esto quedó tan horrible.
mx más b, donde m vendría a ser la misma capacitancia, donde x vendría a ser el delta b, y donde b o el punto de corte vale 0. Entonces, fíjense, esta vaina dice que si ustedes le ponen carga a las placas y las placas están cerca una a la otra, entonces ustedes van a producir una diferencia potencial. ¿Listo? Y esa constante C que está en la mitad, lo que me dice es qué tan bueno es ese condensador o qué tan malo es. Es decir, con qué facilidad yo puedo ponerle carga y producir mayor diferencia potencial. ¿Listo? Una cosa particular de esa constante que llamamos capacitancia es que depende de la forma y de la distancia de esas placas. Entonces, definamos la capacitancia como la diferencia o la razón entre la carga y el voltaje. ¿Listo? En vista de esto, nosotros lo que vamos a decir es lo siguiente, que la capacitancia es una medida de qué tan bueno es el condensador para guardar carga. Entonces acá es donde viene digamos, el uso de este dispositivo electrónico. Este es un dispositivo que se usa en todos los aparatos electrónicos y su principal función es guardar carga. Entonces resulta que, aunque no se ha podido hacer aún de forma óptima, digamos, una de las maneras en las que, o más bien una de las investigaciones grandes que se están haciendo es en lo que se denomina supercondensadores, porque si de verdad ustedes pueden guardar carga ahí, pues esa vaina podría servir para mover todo tipo de vehículos. Por ejemplo, los carros Tesla, que ustedes saben que son eléctricos, los celulares, los computadores, todo funciona con base a pilas de litio. Pero resulta que esas pilas de litio son costosas de hacer, son peligrosas de manipular y son extremadamente contaminantes cuando se dañan. En teoría, un condensador de estos, no. Si ustedes pudieran almacenar la cantidad de carga necesaria para producir eh, la corriente que generara el funcionamiento de un motor eléctrico o de cualquiera de sus dispositivos electrónicos, pues eso sería maravilloso. Es un área de la física que está todavía, digamos, que eso sujeta a muchísimo trabajo, porque, pues en general los condensadores, como vamos a verlo, dependen de su geometría, ya lo habíamos dicho, de cuál es la forma que tienen las placas, de qué tan cerca o qué tan lejos están las placas una de la otra. Entonces, hay dificultades de tipo ingenieril a la hora de implementar eso en un vehículo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a continuar hablando un poco de la parte teórica. Si ustedes miran la ecuación, se puede deducir de una vez que las unidades de la capacitancia son coulombs sobre voltio. Nosotros a eso lo vamos a llamar F. En español se dicen faradios. En inglés solamente se les dicen farad.
Y entonces un faradio es igual a un coulomb sobre voltio. Pero hay que aclarar acá que el faradio es una unidad de capacitancia grandísima. Realmente los dispositivos electrónicos que ustedes usan siempre tienen condensadores de más o menos 10 a la menos 6 faradios hasta 10 a la menos 12 faradios. ¿Listo? Vengan a ver si tengo. Les voy a mandar. Les voy a mandar al WhatsApp una foto de típicos condensadores que ustedes pueden ver en, en los dispositivos electrónicos. No siempre sucede, pero en general son los chinos los que son más destructivos y han abierto o se han tirado los dispositivos que tienen solo por curiosidad. Puede que alguna de ustedes también, señoritas, y en algún momento habrán encontrado alguna de esas vainas que se ven en la foto de WhatsApp pegadas a una placa verde llena de cablecitos. Cualquiera de esos, Profe, una mentiras. pregunta entonces, ¿cuál sería Dime. la mejor forma para que un condensador pues tuviera como más potencia o no sé? Ahorita vamos a mirar los ejemplos y vamos a darnos cuenta de por qué tenemos problemas, eh, porque dependen explícitamente de su geometría. En la foto que mandé anterior, hay muchos dispositivos que no corresponden. Los que yo les encierro en la nueva foto, esos son los condensadores. Pero las limitaciones son básicamente dónde poder meter un condensador tan gigante que pudiera almacenar la carga que necesitamos para mover el carro. Ese es el problema. El problema es de geometría. Vale, profe. Listo, entonces. Miremos cómo podemos calcular la capacitancia. Nosotros ya sabemos, a partir de los temas que hemos visto durante todo el semestre, en cierta manera podemos encontrar la diferencia potencial cuando tenemos cuerpos lo suficientemente uniformes y simétricos, de manera que podemos usar la geometría, o podemos encontrar también la diferencia potencial creada por cargas puntuales, ¿cierto? Entonces resulta relativamente fácil, dada una distribución geométrica y la cantidad de carga que se le ponga, encontrar o calcular la capacitancia. ¿Listo? El ejemplo más sencillo es el de dos conductores, como lo acabo de mencionar, pero hay unos casos particulares que vale la pena también nombrar. Uno de ellos es, por ejemplo, pensar en el hecho de que un solo conductor también tiene capacitancia, pero esto hay que pensarlo con respecto al infinito. Entonces, ¿al infinito en qué sentido? Imaginémonos que tenemos un conductor esférico cargado. Traducción, una bola de metal. Si ustedes recuerdan, las líneas de campo eléctrico de esta vaina son radiales. Entonces, se ven más o menos de esta manera. ¿Listo? Imagínense que el infinito, es decir, vamos a imaginarnos que el universo es esférico
y que allá en el infinito, en el borde del infinito, el borde del universo funciona como otro cascarón esférico encerrando esta distribución esférica de carga original. Entonces nosotros podríamos decir, ah, bueno, sí se puede generar una diferencia de potencial entre la esfera azul y la esfera verde, que es el borde del universo. Entonces se puede tomar como ese borde del universo como un cascarón infinito, de radio infinito. ¿Listo? Y que tiene la misma carga, entonces supongamos que a este yo le di cargas positivas. Entonces asumamos que allá en el infinito, el borde del universo está lleno de cargas negativas producidas por la esfera azul. ¿Listo? Ustedes recuerdan que las líneas de campo eléctrico empiezan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Al haber una distancia entre las dos cascarones, hay una diferencia de potencial. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a decir que la diferencia de potencial para una esfera de radio R es simplemente 1 sobre 4 pi epsilon 0. Ustedes eso lo recuerdan. Por la carga dividida en el radio. ¿Listo? En vista de eso y usando nuestra definición de la capacitancia, podríamos decir la capacitancia es igual a Q sobre, recuerden que 1 sobre 4 pi epsilon 0 es K, multiplicado por Q y dividido sobre R. Si reemplazamos la fórmula anterior, podemos eliminar las cargas y podemos decir entonces que la capacitancia es igual a 4 pi por epsilon 0 por el radio. Entonces, fíjense, para un solo conductor esférico, la capacitancia básicamente depende de puras constantes. 4, que es un número, pi, que es otro número, epsilon 0, que es una constante física con unidades, y el radio. En este caso deberíamos usar el radio para la esfera, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso no dependemos para nada ni de la carga ni del voltaje que ustedes le pusieron a esa esfera. Únicamente dependemos del radio en sí. Entonces, entre más grande sea la esfera metálica que ustedes tienen, pues el radio es más grande y por lo tanto la capacitancia es mayor. Traducción. Imagínense que en esa esfera, cada una de las cargas que ustedes pueden poner es una persona. Entonces, entre más grande es la esfera, pues mayor espacio tengo yo para acomodar más personas. Ese es todo el cuento. ¿Listo? A partir de ahí ya empezamos a darnos cuenta, realmente la capacitancia de los conductores depende de su geometría. Entonces miremos cómo se comporta esto para dos conductores que vamos a llamar de placas paralelas, que son los más fáciles de trabajar. Entonces, para eso, pues tenemos que hacer un dibujito, ¿no? Vamos a imaginarnos un par de placas que están paralelas. Las placas ambas tienen un área A, ambas son idénticas. Si las miramos de lado, entre ambas hay una distancia que vamos a llamar D.
¿Listo? Vamos a llenar una de ellas con carga positiva, la otra con carga negativa. Aquí sí viene la pregunta real de la ingeniería. ¿Cómo hacemos eso? ¿Listo? Entonces la vuelta es simple. Ustedes le enchufan a esa vaina una batería. Voy a mostrarles un dibujo. Se los voy a mandar al WhatsApp también. Porque el Zoom no me deja tantos tableros para dibujar. Y entonces si se me acaban no puedo escribir. Entonces les voy a mandar la fotico. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Conéctenle una batería, bien sea la de carro que está ahí en la foto que les envié, bien sea una pila o lo que ustedes quieran. ¿Listo? Cuando nosotros ponemos esa batería, nosotros estamos induciendo deliberadamente entre las dos placas una diferencia de potencial. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy haciendo, literalmente conecté o comuniqué entre las dos placas a través de la batería. Yo lo que estoy haciendo con la diferencia de potencial es hacer que los electrones se muevan hacia la placa negativa desde la placa que nosotros vamos a llamar la placa positiva. Eso no importa. El hecho es estoy haciendo mover los electrones. Cuando los electrones dejan una de las placas, pues inmediatamente la placa comienza a tener carga positiva, porque la ausencia de carga negativa implica lo otro. Entonces, no necesariamente tengo que decirles, mire, es que voy a llenar esta placa con protones, que son cargas positivas, y el otro con electrones. No necesariamente, simplemente con que mueva los electrones del metal de una placa a la otra, ya inmediatamente esa placa de donde se fueron quedó con más protones solitos, técnicamente, o no tan solos, pero hay un exceso de carga positiva. ¿Listo? Ahora la cuestión es, listo, nosotros las hacemos mover y las cargas, los electrones comienzan a acomodarse, digamos, uno al lado del otro en la placa. Imaginémonos que es así. No estoy diciendo exactamente que sea de esa manera, sino es una forma de visualizarlo. Imagínense que esa vaina es un matrimonio o un concierto, pero donde hay sillas para todo el mundo, o sea, no un concierto acá en Colombia. Y cada uno llega y se acomoda en su silla. Pam, 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 pam. Entonces, se llega a un punto en el que ustedes ya no van a poder acomodar más carga por mucho voltaje que le coloquen. En cierto modo, la capacitancia sería, en el caso del ejemplo del concierto, sería exactamente la capacidad de la sala para acomodar esa gente. Es literalmente eso. ¿Listo? Entonces, si ustedes agrandan esas placas, ustedes saben que pueden acomodar más electrones. Inmediatamente ya sabemos que la capacitancia entonces debe ser proporcional al área A de las placas. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Yo sé que dentro de las placas se genera un campo eléctrico y que este es uniforme. Lo pinté ahí con flechas verdecitas. Entonces la siguiente cuestión es, si la diferencia de potencial es constante, es decir, si esa batería no se me descarga, sino que permanece siempre ahí con la misma diferencia de potencial, si yo muevo las placas más lejos una de la otra o más cerca una de la otra, el campo eléctrico cambia. Entonces, acá tenemos que recordar que la fórmula para la diferencia de potencial en presencia de un campo eléctrico, excepto hablando de signos, era E
por D, donde E era el campo eléctrico y D la distancia a la que uno medía. Entonces, para el caso de las placas paralelas, si este voltaje no cambia, cuando yo aumente la distancia, el campo eléctrico tiene que disminuir y viceversa. Cuando yo aumente el campo eléctrico, yo tengo que disminuir mucho la distancia entre las placas para que delta V no cambie. Eso es lo que yo quiero. Entonces, fíjense, el campo aumenta si la distancia disminuye. El campo disminuye si la distancia aumenta. Son inversamente proporcionales. Entonces ya tenemos nuestras dos posibles relaciones. La primera es, entre más área haya, más cargas puedo ¿Lo puedo acomodar. volver un segundo, porfa? Señor, ¿Lo puedo volver un segundito? Gracias. claro, Juvers. Entonces retomo. Entre más área, más cargas pueden acomodar. Y ahora, entre más distancia haya entre las placas, menor es el campo eléctrico. Luego, la diferencia potencial tendrá que ver, pero de forma inversamente proporcional. ¿Listo? Entonces, ¿ya puedo pasar, Jover? Bueno, ¿ya puedo pasar la página? Profe, es Juanqui el que habla. Ah, bueno, perdón, disculpen en todo caso por no distinguirlos, ya que no se dejan ver. No, tranquilo, profe, tranquilo. La pregunta es, ¿puedo pasar la página? Sí, profe. Sí, señor. Gracias, profe. Listo. Entonces ahora, si ustedes recuerdan, y si no lo recuerdan, acá lo recordamos, el campo eléctrico que se formaba entre dos placas lo trabajamos a través de la ley de Gauss y daba sigma sobre epsilon cero. Si nosotros usamos el hecho de que sigma es la densidad superficial de carga, entonces nosotros podemos reemplazar ese sigma por la carga total dividida en el área. Y obviamente lo demás queda ahí. ¿Listo? Ahora entonces, volvamos a usar la de la diferencia de potencial. E por D. Eso quiere decir que yo puedo escribirla como Q sobre epsilon cero y voy a poner con otro color las que son importantes, la distancia y el área en este caso. Y ahora entonces, cojamos todo eso que hemos hecho y pongámoslo en la fórmula de la capacitancia. Fíjense cómo podemos cancelar Q, el epsilon cero, me falta el área. Entonces, en resumidas, la capacitancia es igual a epsilon cero por A dividido en la distancia. Esto es para un condensador de placas paralelas. Fíjense nuevamente que aquí no dependemos ni de la carga ni del voltaje directamente. Dependemos de epsilon cero, que es una constante, y del área y la distancia entre las placas.
Entonces, si yo tengo placas muy grandes, acomodo muchísima carga. Y si las acerco mucho o las separo mucho, yo puedo aumentar o disminuir la capacitancia de mi condensador. Entonces, ya en la parte de la ingeniería, yo uso tanto el área como la distancia entre las placas para aumentar la capacitancia. Si yo quiero aumentar mucho la capacitancia, necesito o bien un condensador gigantesco, de manera que el área sea muy grande, o necesito además que las placas estén, ¿qué? ¿Cerca o lejos? Cerca. Exactamente, por lo que es inversamente proporcional. Si la distancia es muy pequeñita, entonces no hay ningún problema. Si la distancia es muy grande, todo este valor va a disminuir drásticamente. Entonces, si ustedes miran en la foto que yo les mandé de los dispositivos, se ve que son muy pequeños y realmente caben y están puestos en sus tablets, en sus celulares, en sus televisores, en los computadores portátiles y de escritorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que se usa obviamente es la magia de poner las placas lo suficientemente cerca y algo extra que vamos a ver un poquito más adelante. Todavía no les digo qué. Ahora, de las cosas que hemos estado hablando es, a través de todo el curso hemos dicho que entre dos placas paralelas cargadas se forma un campo eléctrico uniforme. Esa es una aproximación un poco machetera, pero lo suficientemente buena para aplicar. Pero en la vida real, el campo no es tan uniforme como se piensa. Entonces, por falta, como les digo, por falta de espacio acá, porque el Zoom no me deja crear sino 9 tableros, les mando la foto al WhatsApp de una vista de cómo se ven las líneas de campo para dos placas paralelas. Si ustedes miran el dibujito, la placa de arriba tiene carga positiva, la placa de abajo tiene carga negativa. Donde se ve más uniforme, obviamente, es en la región que hay entre las dos placas. Pero aún así, si ustedes lo miran, a medida que uno se acerca a los extremos de las placas, no se ve tan uniforme la línea de campo. Donde se ve bastante bien es en el puro centro de las placas. A medida que nos movemos hacia los extremos, ya vemos que las líneas se empiezan a torcer y cuando salimos de los límites de las dos placas, las líneas hacen movimientos completamente distintos. Es decir, se curvan tanto que ya no se puede hablar de un campo eléctrico uniforme. ¿Listo? Sin embargo, para los fines de lo que estamos estudiando, nosotros asumimos que efectivamente dentro de, eh, dentro de las placas el campo eléctrico es lo suficientemente uniforme. ¿Listo? Además influye también el hecho de que las placas están extremadamente cerca. Entonces ustedes, a partir de la información que ya tienen, van a hacer un pequeño ejercicio. Es muy sencillo, simplemente es reemplazar. Entonces les voy a dictar. Tenemos un condensador de placas paralelas. Cada una de las placas tiene un área de 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y una separación entre las placas de 1 milímetro. Entonces, por favor, encuentren la capacitancia.
recuerden que todas las unidades tienen que estar en unidades del sistema internacional. Entonces, creo yo que esos milímetros hay que transformarlos.
¿Qué hubo? ¿Cómo les fue? ¿Qué hubo? No me están diciendo nada. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cuánto les dio? Juber, Sara, Calle, cuenten a ver. Profe, no entendimos. O no pude, mejor dicho. Entonces, dijimos que el capacitor es de placas paralelas. Entonces, simplemente hay que escribir epsilon 0 por A sobre D. Dijimos, el área es 2 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. La distancia es 1 milímetro. Entonces, esa distancia hay que pasarla a metros. ¿Cuánto da 1 milímetro expresado en metros? Lo podemos escribir así. Entonces, simplemente usen la formulita y reemplacen. Epsilon 0 lo tienen en su primera hoja del cuaderno, pero básicamente dice que es 8.85 por 10 a la menos 12. Y si se acuerdan, eso era Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Entonces, por favor, es solo reemplazar valores.
Ahora sí, ¿cuánto les dio? .77 por 10 a la menos 12. Exactamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, la capacitancia es igual a 1.77 por 10 a la menos 12 faradios. O si queremos, 10 a la menos 12 se llama pico. Entonces lo podemos escribir como una P minúscula, picofaradios. Y esos son los valores típicos en los que están las capacitancias de nuestros aparatos corrientes. Y ustedes pueden, si algún día se les daña un dispositivo electrónico, una tablet, una vaina de esas, si lo abren, pueden mirar que en los condensadores esos valorcitos están escritos así. Todo dispositivo electrónico, todo pequeño dispositivo que haga parte de una tablet, de un celular, de un computador, tiene valores escritos con sus respectivas unidades, porque los hay para resistencia, se llaman resistencias, los hay para condensadores, para la capacitancia, hay, bueno, hay combinaciones de otras cosas que son un poco más avanzadas. Entonces, típicamente para esos capacitores, ustedes van a ver que viene escrito así o así. Microfaradios, picofaradios. Si recuerdan, pues micro sería 10 a la menos 6. Pico sería 10 a la menos 12. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Voy a borrar esto porque no tengo muchos tableros. Entonces, por favor, anótenlo. Listo, si ya lo anotaron, entonces voy a borrarlo. Y vamos a mirar otra posible tipo de condensador que podemos usar. Y es uno bien interesante. No, de hecho les voy a mandar la foto más bien. Porque el otro día llegué al número máximo de tableros y ya no pude escribir. No me acuerdo en qué clase fue eso. Entonces ahí fue donde me di cuenta que le ponen a uno límites, a pesar de que se están pagando las licencias. Entonces más bien miremos los dibujos así y dejamos la matemática para los tableritos. Listo, entonces a su WhatsApp les mandé la foto de otra posible distribución y esta ustedes la vieron y la siguen usando todos los días. Es el capacitor cilíndrico y el ejemplo más sencillo del capacitor cilíndrico es el cable coaxial, ese cable que ustedes usan para conectar en su televisor. A no ser que sean ya de los finos que solamente usan HDMI, pero deben recordar este. Entonces, ¿en qué consiste? Pues simplemente ponen dos conductores cilíndricos, uno envolviendo al otro. Si ustedes miran el dibujito, el conductor cilíndrico interno tiene radio A, el conductor cilíndrico externo o azul tiene radio B. ¿Listo? Y en este ejemplo, vamos a poner toda la carga positiva en el cilindro interno, que es el de color rojito, de manera que la carga negativa queda distribuida en el interior del cilindro azul. Ahora, asumamos que ese cilindro tiene una longitud L
Miremos cómo podemos encontrar la capacitancia para ese dispositivo. En este caso, lo primero que tendríamos que hacer es recordar que la diferencia potencial entre el radio B y el radio A, o los puntos A y B, es decir, la cara externa del cilindro rojo y la cara de adentro del cilindro azul, eso era igual a la integral negativa desde A hasta B del campo eléctrico en versión vector, producto escalar con el vector desplazamiento. Era la integral del I. ¿Listo? Además de eso, tengamos en cuenta que cuando se usa la ley de Gauss en estos cilindros, se encontraba que la densidad lineal de carga, estaba involucrada, pero no la vamos a escribir así. Cuando nosotros usábamos la ley de Gauss, lo hacíamos para encontrar el campo eléctrico que se produce. Entonces, supongamos únicamente el cilindro interno. ¿Qué tipo de distribución para campo eléctrico debe dar? Entonces da 2, bueno, podemos 2pi epsilon 0 lambda sobre R. ¿Listo? En vista de esto, nosotros podemos tomar este campo eléctrico y ponerlo en esta ecuación para la diferencia de potencial. Entonces eso sería la integral desde A hasta B de, podemos decir que 1 sobre 4 pi epsilon 0 es K, entonces lo podríamos escribir de forma más sencilla como 2 veces K por lambda por dr sobre R. ¿Listo? De manera que yo puedo sacar las constantes de la integral y dejar la integral únicamente acá. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, esa integral tiene solución inmediata y es el logaritmo natural de R evaluado entre los límites. Entonces, cuando nosotros evaluamos, obtenemos que la diferencia de potencial da negativo, obviamente, lambda sobre 4 pi epsilon 0. Mentiras, 2 pi. Habíamos dicho. 2 pi epsilon 0. Logaritmo natural. Cuando nosotros tenemos la resta de dos logaritmos, recuerden que es logaritmo natural de R evaluado en B menos logaritmo natural de R evaluado en A. Entonces, por las propiedades de los logaritmos, nos queda una razón. ¿Listo? Teniendo ya la diferencia de potencial, pues lo único que tenemos que hacer de diferente es usar la fórmula para la capacitancia, Q sobre delta B, y entonces mirar a ver eso que nos da. Entonces voy a poner a Q de color rojo. Y lo demás lo voy a escribir normalito.
¿Listo? Algo que hay que tener en cuenta acá es que esa diferencia potencial la ponemos para la capacitancia, pero usamos, o más bien, debe ser siempre un valor positivo. ¿Por qué razón? Porque nosotros en la vida real no podemos tener capacitancias negativas, porque nosotros estamos hablando de que capacitancia dice simplemente qué tan bueno es el dispositivo para almacenar cargas. Entonces, si yo tuviera un valor negativo, estaría diciendo, no, eso es muy malo, esa vaina hace todo lo contrario, pero realmente no se puede, físicamente no se puede. Entonces, la capacitancia siempre tiene que ser un número positivo. En ese caso, entonces yo voy a poner únicamente los valores que obtuvimos y no el signo positivo. Ahora recordemos otra cosa. Lambda es densidad lineal. Q dividido en L, que es la longitud total del cilindro. ¿Listo? Entonces podemos reemplazarlo. Quedaría Q sobre L, ¿cierto? Multiplicado por 2pi por epsilon 0. Y abajo puedo dejar, no importa, el logaritmo natural de b sobre a. ¿Listo? Se cancela únicamente la carga. Entonces vamos a escribirlo aquí, bien clarito. Capacitancia será igual a la longitud. Y si lo quiero resumir, lo puedo escribir como 2K, que recuerden es 1 sobre 4 pi epsilon 0, por el logaritmo natural de b sobre a. Fíjense entonces que la fórmula para un condensador de tipo cilíndrico es un poco más compleja, pero no mucho. Tenemos dos constantes que son 2 y K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Y literalmente dependemos. La capacitancia se agranda si yo hago más largo mi cilindro. Y la capacitancia se va a achicar o se va a agrandar dependiendo de qué distancia pongo yo entre entre las dos capas cilíndricas que enrollan una a la otra. Literalmente, si yo acerco B a A, pues algo entonces estará sucediendo. Si ustedes han visto los cables coaxiales, sobre todo cuando les están haciendo la instalación yo qué sé, la parabólica. Bueno, creo que ustedes ya no lo llaman así, la televisión por cable. Entre las dos capas metálicas cilíndricas ponen como papel y otras cosas. No sé si eso ustedes lo vieron, si lo han visto. ¿Listo? Ese papel, ese cuento del papel, es un truco que se hace para poder aumentar la capacitancia, pero ya luego tendré que explicarles exactamente en qué consiste hacerlo de esa manera. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Listo. Entonces, me está doliendo la garganta. Ya no quiero hablar más. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hoy es martes. ¿Cuándo tenemos la próxima clase? Jueves, profe. El jueves. Pero técnicamente el jueves ya tendríamos
Profe, ¿no lo podemos pasar para el viernes? ¿El examen? No, Juanqui. ¿Por qué no? Sí, tengo parcial ¿A qué horas, hija? a las 11. Ah, pero el de nosotros sería a las 2:15. ¿Cuál es el problema? Dos parciales, estudiar para dos parciales. Dos Pues no parciales. tengo. El jueves solo tengo para el de esta materia. Pues Ujú. como quieran, no importa. Entonces, Pues el resto todos tenemos parciales. Momento. ¿Cómo es? No sé, estaba hablando, creo, no sé. Por lo menos en mi caso, y creo que casi todos tenemos 3 parciales el jueves, uno detrás del otro, seguiditos. Sí. Pues ahí dependería de ustedes. Si quieren lo hacemos el viernes. Hablen. Exactamente, hablen. Está bien. Yo podría el viernes, profe. El viernes. Entonces, vengan y les cuento. Una de las cosas que se dijeron en el comité de currículo y que quedó establecido es que los parciales de física para este corte son de 4 puntos. Entonces son relativamente más sencillos y lo que vamos a hacer es que tienen 1 hora y media para solucionarlo y media hora para que saquen las fotos y produzcan el PDF y lo envíen al correo. Pero con el profe que nos quiere van a ser 3 horas, ¿cierto? Pues claro, pero como yo no soy el que los quiere, pues entonces mala suerte. Pero entonces, Todos eh, esos tintos que quedaron en juego. ¿ah? Todos esos tintos que quedaron en juego. Ay, mentiras, y estamos en evaluación docente y yo diciendo estas cosas. Por eso, profe, yo que ya le puse sus 5 en evaluación docente y no sale con esos, no. No, igual, lo que les digo, el parcial está bien cortico, son 4 puntos y está pensado para que lo desarrollen de verdad muy, muy rápidamente. Además, como todos son colaborativos, pues sabemos que eso va a salir en 1 hora. Entonces, si quieren, yo les propongo que lo hagamos a las 3 del viernes, a no ser que alguien tenga clase de 4 a 6, pero si lo hacemos el viernes de 3 a 4:30, a las 5 lo estarían entregando y listo, no habría problema. Listo, profe. Sí, profe, está bien. Bueno, igual parece, estoy de tenemos que acuerdo. hacer el laboratorio de física eléctrica, entonces eso tocaría el jueves. ¿Les Sí, parece? señor. Sí, señor. Profe, el Bueno, tema de hoy entra en el parcial. sí, ¿Sí? señora, sí, Ah, entonces sí. entonces sí, Gracias. exactamente. Entonces, tienen que hacer ejercicios de esto que ya les voy a mandar. Y tienen que hacerme una consultica. La consultica es fácil. Nos falta el condensador esférico. Entonces busquen cómo se calcula, o más bien de dónde sale la fórmula de la capacitancia para un condensador esférico. ¿Puedes volver a repetir, profe? Qué pena. Sí, deducir la capacitancia de un condensador esférico. O sea, 2 cascarones esféricos, uno envolviendo al otro y cargados. ¿Listo? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, maravilloso. Hoy los dejo salir temprano porque empezó a llover y no puedo coger el bus. Gracias, profe. Que sean felices. Nos hablamos despuesito. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias. Sí. Chao, profe. Chao, los extraño.
Nosotros a su merced. Menos mal. Vemos. Chao, chao. Pues voy a ver si le hago una recarita, eso tal vez. Ay, cabrón. Sí, pague, güey. ¿Pagar qué? Youber, intensidad. conéctate. Ah, pero yo debería darle los 5.000. Sí, hacerlo del sabrosón. Hágale una recarga de 10 y mañana juega de 2. Lo que pasa es que si usted pierde de una, pues puede recargar. Vea, de una vez se van a poner a jugar parchís. La Chao, vale pues. 5.000. ¿Qué quiere decirle la? Pero sí, como que yo le hago la No, profe. No le aguantó las ganas de apostar, ¿sí? Youber. No, que recargue 10 y juega mañana a las 10 de la mañana. Ya tocó silenciar porque esto se está grabando. Chao.